en nuestro país en particular, sobre todo o a partir de datos directos del consumo, del uso, ¿cierto? Es decir, no tanto lo que yo creo que pienso que uso o por cuánto tiempo creo que uso, por ejemplo, aplicaciones como WhatsApp de mensajería instantánea u otras, o las redes sociales. No tanto cuánto creo yo que uso, sino realmente cuánto tiempo uso yo esto. Y si esto pues tiene implicaciones para otros ámbitos, como decía Iván, de la vida. Es decir, si por ejemplo el hecho de usar más tiempo diario, progresivamente más tiempo diario, el smartphone y las apps, me hace una persona más impulsiva, más acelerada. Usar más tiempo el smartphone y a través de él obtener toda la información, el entretenimiento que quiero a unas décimas o fracciones de segundo de espera, hace que yo también me vuelva un poco más impaciente como persona en general, un poco más acelerado, y entonces resulta que ya no soy capaz de esperar un poco por las cosas, sino que quiero las cosas ya. Ese es, digamos que en general, el tipo de efecto que estoy estudiando en el proyecto. Y entonces, pues la propuesta para la charla de hoy es presentarles un poco parte de los resultados de este proyecto, pero también resultados de investigaciones que encontramos en la literatura académica, precisamente en bases como Scopus, de investigadores a nivel mundial que están tratando de indagar por cómo diferentes tipos o categorías de aplicaciones impactan nuestra vida como consumidores, y también mostrarles algunos ejemplos de resultados de estudios, de proyectos que hemos llevado a cabo con estudiantes, tanto en el semillero de investigación en marketing móvil, del cual soy el docente líder, como estudiantes de nuestra maestría en gerencia estratégica de mercadeo, por ejemplo, que en su trabajo de grado, pues, claro, algunos de los que yo he podido dirigir, hemos hecho este tipo de trabajo también sobre marketing digital en general y marketing móvil en particular, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la síntesis de lo que queremos compartirles hoy. Yo soy, bueno, digamos, muy breve descripción, sumado a lo que había dicho Iván. Soy Oscar Roballo, soy profesor titular de la Escuela de Marketing y Branding dentro de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Desde que volví al Poli, eso ya fue hace 6 años, pues he sido docente de tiempo completo. Y la propuesta de agenda, entonces, implica ir un poco desde el concepto, el contexto global de las apps, y un poco en Colombia a partir de los resultados del proyecto que les estaba mencionando. Y a medida que pasamos de los puntos 2 al 5 en particular de la agenda, mi propuesta es mostrar un poco qué se ha estudiado y con qué técnicas de investigación se ha estudiado desde la búsqueda y la descarga de las apps, el proceso que llamamos de adopción, es decir, lo que las personas ya realizan con las apps a medida que las van utilizando y van generando cierto hábito a través del tiempo. A eso lo llamamos adopción. Vamos a ver que hay unas apps que descargamos y que incluso nunca usamos. Seguramente están pensando que también es el caso de ustedes. Y también vamos a ver que hay un pequeño conjunto de apps que son las apps que más usamos día a día. Así tengamos instaladas 60 o 70, ya vamos a ver los resultados. Y los puntos 4 y 5, que son un tipo de investigación muy interesante, al que se conoce como User Experience, experiencia del usuario, o UX. Básicamente, tomar al consumidor y directamente
tratar de rastrear, de mapear, prácticamente de ir paso a paso acompañándolo en la experiencia, en este caso con diferentes aplicaciones, utilizando en particular esas dos técnicas que vemos allí, el eye tracking y el Customer Journey Mapping, para identificar qué funciona bien y qué es susceptible de mejoras, en donde hay áreas de oportunidad para mejorar esa experiencia del usuario. Y finalizaremos entonces con perspectivas de investigación futuras. Con los compañeros de la biblioteca, pues planteamos un esquema de charla y si hay preguntas, pues se irían formulando durante la charla en el chat. Al final esperamos tener un espacio de interacción, si se da, charlando pues abiertamente con los micrófonos, entonces los animamos pues a formular inquietudes. Ese es como el objetivo principal para mí en este tipo de webinars, es más como mostrar una perspectiva global y que salgan inquietudes de aquí, ¿no? Al final, pues nuevamente Iván nos contará un poco el alcance de esta iniciativa que están empezando a consolidar desde el CISNAF. Y cuál sería el siguiente paso, ¿no? Desde este programa, pues, que ellos están planificando y que hoy, pues, empezamos con este webinar. Entonces, el primer punto, contexto actual de las apps, pues, es más que, digamos, halagador el panorama para los desarrolladores de apps en principio, pero ya vamos a ver que en la práctica no es tan sencillo. Aquí algunas cifras muy generales. Por ejemplo, 3.5 billones de usuarios de smartphone a nivel global. Eso nos da aproximadamente un 45% de penetración global de smartphones, si tenemos en cuenta que hoy nuestra población global se acerca a los 8 billones, algo así como 7.8 billones de personas en el mundo, una penetración de 45%. A algunos los puede sorprender por lo baja, pero realmente viene creciendo los últimos 5 años de manera muy importante, en particular en los llamados mercados emergentes, dentro de los cuales algunos nos cuentan a nosotros, pero sin duda pues China e India son los mercados que en los próximos 5 años van a tener mayor crecimiento. Por un lado tenemos los smartphones, ¿no? Pero por el otro, pues tenemos lo que son las aplicaciones propiamente. Allí vemos la cantidad mucho mayor de apps disponibles en el Google Play Store, casi ya 3 millones de apps, lo cual pues nos da a entender una oferta totalmente variada y de todo tipo de calidad realmente de aplicaciones. Y la lucha o la, digamos, esa capacidad de las apps de alcanzar cierto número de usuarios no es nada sencilla. Primero, para la descarga, y segundo, como vemos en la última cifra de allí, estas son las cifras globales, los usuarios a nivel global en promedio tienen entre 9 a 10, más o menos entre 9 a 10 apps favoritas que utilizan a diario en promedio. Entonces, en general tenemos un panorama alentador. Por un lado, digamos que están las descargas, pero pues eso, ¿qué significa en términos económicos? Por ejemplo, se calcula que para este año, claro, esta previsión fue antes de la pandemia, ese puede ser un tema de discusión, seguramente ha aumentado el uso, la descarga y por lo tanto las ganancias, pero para este año se pronosticaba unas ganancias del mercado de las apps móviles de 580 billones de dólares, con una tendencia creciente de 2 dígitos en los últimos 3 años, entonces eso es bien importante, pero ya para, digamos, el desarrollador, la organización que está pensando en apostarle a una aplicación, pues el panorama es un poco complejo. Por ejemplo, el 70% de usuarios de apps y de smartphones en una importante encuesta, claro, en Estados Unidos, 70% dijo que abandonaría la descarga de una app si piensa que está tardando demasiado,
A esto se le suman datos que ya teníamos de e-commerce en particular, en donde el 53% de los visitantes abandonan el sitio si este se demora más de 3 segundos para cargar la página. Y ya en cuanto a las apps, por ejemplo, tenemos datos interesantes como que el 20% de las apps que se descargan a nivel mundial solo son utilizadas una vez durante los primeros 6 meses después de la descarga. El 20% solo es utilizado una sola vez después de 6 meses de la descarga, y una de cada 4 aplicaciones nunca es utilizada, simplemente se quedó instalada y nunca la usamos. Finalmente, y creo que es el dato como, digamos, más relevante, solamente una de cada 5 aplicaciones tiene más de 1000 descargas. Solamente una de cada 5 aplicaciones tiene más de 1000 descargas. Entonces, ahí entiende uno como esas 2.9 millones, por ejemplo, en el Google Play Store, tal vez la gran mayoría tiene pocos miles de descargas y muchas tendrán menos de, algo así como un 20% tendría como menos de 1000 descargas. Entonces, no es algo sencillo lograr la descarga y menos la adopción de los usuarios. Entonces, tratando de encontrar un poco estas cifras o algo cercano en nuestro contexto colombiano, pues elaboramos un estudio tipo panel, del cual pues ya les voy a hablar, ¿cierto? Aquí un poco las cifras de las que estaba hablando en términos de descargas, el gasto global en las apps, también viene creciendo, es decir, lo que yo gasto dentro de una app, por ejemplo, comprando dentro de la app, y allí vamos a ver que los juegos móviles son la categoría de apps que representan el 80% de las ganancias de las apps a nivel global, que es bien interesante. Y por último, el tema del tiempo de uso diario. Para el 2019 tenemos un promedio diario de 3 horas 40 minutos. Lo vamos a comparar con lo que obtuvimos nosotros en nuestra muestra aquí en Bogotá específicamente. Y de forma interesante, de esas 3 horas 40, a nivel global 2 horas 24, casi 2 horas y media, se destinan a diario en promedio para redes sociales, ¿okay? En todos los dispositivos para el 2019. O sea, incluso un poco más de la mitad del tiempo de uso diario de las apps se va en redes sociales, en socialización, en entretenimiento, en esparcimiento a través de redes sociales. Entonces, lo que hicimos fue una técnica de panel de consumidores. Brevemente, ¿en qué consiste un panel? Tomamos una muestra de usuarios, en este caso estudiantes, y con todos los protocolos, por supuesto, metodológicos y éticos, pues les explicamos en qué consistía, en que ellos mismos iban a instalar una de 2 posibles aplicaciones, que allí vemos los iconos abajo hacia la mitad, que se llaman Stay Free en Android y Moment para iOS o Apple, para los iPhone. Estas apps, ellos mismos las descargaban, las instalaban y cada semana, durante 4 semanas, nos enviaban el archivo de Excel que genera la aplicación con las apps y los tiempos de uso diarios. Solamente recolectamos en una tabla de Excel, que son las que generan las apps, el total de apps y el tiempo de uso de cada uno de nuestros 45 usuarios durante 4 semanas. Entonces, a partir de toda esa data, pudimos extraer resultados como estos. Uno interesante es que tenemos casi 70 apps instaladas en promedio en nuestros smartphones. El promedio global, algunos
estudios lo ponen cerca de 80 apps en promedio instaladas. Recordemos que solo usamos a diario entre 9 a 10. Nos dio un poco más de uso, tal vez porque son estudiantes, están sobre los 20, 21 años, 22 años, 4.1 horas de uso. Cuando comparamos con cifras globales de generación Z, es decir, los más jóvenes, y millennials, son 3.8 horas diarias, así que 4.1 no nos dio tan lejos. Y lo más interesante es que efectivamente nuestros jóvenes usuarios pues dedican casi, bueno, algo cercano a un 28% únicamente a WhatsApp, 28% del tiempo de uso diario a WhatsApp y 70%, eh, 71% del total a las primeras 5 apps que aparecen allí en orden de izquierda a derecha. Como pueden ver, son básicamente aplicaciones del grupo Facebook, ¿no? Ahí es donde uno empieza también un poco a cuestionar desde lo ético, incluso la cantidad de información con la que cuenta un grupo privado como Facebook, de lo que hacen millones de usuarios a nivel global, solo con sus apps, ¿no? 4 de las 5 primeras apps, a propósito, más descargadas en el 2019 son del grupo Facebook, y la otra, pues es una app china que, pues, si pensamos rápido, tal vez identifiquemos cuál es, de la cual hablaremos un poco más adelante. Aquí, pues, las cifras tuvimos que llevar todo a segundos para poder analizarlo. Esas cifras que aparecen en la columna tiempo total de uso son segundos. Por ejemplo, 2.314.509 segundos utilizados en WhatsApp, y así sucesivamente. Entonces vemos que entre Instagram, YouTube y Facebook, pues está gran parte del uso, y un 7.3% que se acerca a ese 8 a 10% global de navegación web en el móvil, y un 85-90% de tiempo destinado a navegar en las apps. Entonces, lo que vemos en general es, en cuanto a lo descriptivo del uso, muchas similitudes con los datos globales, es decir, nuestra muestra de jóvenes se comporta de manera muy similar a lo que sucede en otras partes del mundo en categorías en general, ¿no? Cambian las aplicaciones, pero siguen siendo, por ejemplo, de redes sociales o de mensajería instantánea las más utilizadas. Finalmente, 4.1 horas promedio de uso, lo que ya habíamos visto, y todo esto, pues, a raíz de nuestro panel de usuarios. ¿Cuál es el valor de esto? Pues que tenemos estos datos que, pues, no podemos obtener de otra forma, ni de Google, ni de grupos como Facebook, porque, pues, esos datos ellos los utilizan con nuestro consentimiento, sí, pero, pues, no hay acceso, por supuesto, y menos después de escándalos como el del propio Facebook con Cambridge Analytica y el endurecimiento de las restricciones. Aún así, es algo que se debe manejar con mucho cuidado, pero era una parte de lo que quería compartirles en cuanto a lo que sería en general hábitos de uso. Ahora, el siguiente punto es búsqueda y descarga. Que es bien importante para un desarrollador, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen los estudios? El 65% de las descargas provienen de búsquedas, es decir, que yo tengo pensado, sobre todo la app específica, que es el ejemplo que tenemos en la mitad, es una app de actividad física de mucho auge durante la pandemia, ¿cierto? Muchos de nosotros tal vez descargamos apps para tratar de entrenar en casa. Ese es un ejemplo. Freeletics, de ese 65% de descargas que provienen de búsquedas, el 50% provienen de lo que llamamos voz a voz, es decir, alguien me comentó, alguien me dijo. Funciona muy similar a otros tipos de productos. El voz a voz aquí, los estudios lo demuestran, funciona bastante para las recomendaciones de apps.
El 30%, por ejemplo, que es una de las razones secundarias para buscar apps, es porque vimos publicidad de la app dentro de otra app. Dentro de una app que tal vez está siguiendo mi perfil o al darle simplemente búsqueda de una app de ejercicio, tal vez me empiezan a aparecer publicidad en otras apps de ejercicio. Entonces es un poco ese llamado remarketing que se alimenta de esas búsquedas que yo voy haciendo a través de Google como tal, o en este caso del App Store propiamente. Un porcentaje menor es búsqueda de categoría, es decir, algo como entrenamiento en casa y a ver qué me sale, ¿cierto? Y entonces yo empiezo a mirar. Vamos a ver que el icono de las apps en esta búsqueda un poco más abierta va a ser fundamental para llamar la atención del consumidor. Es un pequeño espacio en el que yo tengo que plasmar a través de ese pequeño diseño del icono toda una cantidad de información. Eso apenas está empezando a estudiar, cómo diseñar el icono o qué efecto tienen diferentes diseños de icono de apps. Y el 35% pues, de las descargas se dan por exploración no planeada, que es como la que tenemos a la derecha. Siempre aparecen sugerencias para ti. Entonces es como que la persona ve, y ahí el icono es fundamental, ve reviews y decide pues, si la instala o no. Entonces, en este sentido, y pasando a la parte del icono de la app, que es muy importante para el desarrollador, pues tenemos antecedentes. Este que no es directamente de un estudio sobre aplicaciones, pero es para entender el estudio que sigue. Diferentes formas, diferentes figuras, diferentes diseños, pues significan diferentes cosas, ¿no? Es parte de ese aprendizaje implícito como consumidores que tenemos desde niños. Aprendemos que ciertas formas, ciertos colores, cierta fonética, por ejemplo, de ciertas marcas, indican diferentes atributos de producto, ¿no? Por ejemplo, aquí ellos partían del hecho que algo circular es algo que se percibe como más suave, algo con ángulos rectos, un logo, como dice allí, angular cuadrado, pues se percibe como más duro, ¿cierto? Un poco más recio, el de la izquierda más suave, y al hacer experimentos con diferentes productos, aquí solamente puse uno, con unos tenis ficticios, de una marca ficticia, efectivamente la misma marca, pero con un logo redondo, se percibió como más suave, confortable, particularmente, y el logo cuadrado se asocia a un atributo de durabilidad, o sea, como un poco más fuerte, por decirlo así, o más duro. Entonces, es ese aprendizaje implícito que nos lleva a percibir de manera intuitiva las formas, las figuras, los diseños. Hay pocos estudios, solamente he encontrado particularmente sobre diseños de los iconos. Entonces, los investigadores, si ya están viendo, se están dando un poco cuenta qué fue lo que hicieron, manejaron el concepto de icono estable e icono inestable a partir de una búsqueda previa, y midieron las reacciones de los consumidores ante diferentes diseños, unos experimentales y otros con apps reales, de lo que sería un icono estable, que podríamos decir que es un icono centrado, es un icono más simétrico. Un icono inestable puede ser un icono que está recortado o que pues, no sigue una ubicación simétrica, que está inclinado, ¿cierto? Viendo el ejemplo que utilizaron ellos en particular, que es la primera fila de iconos, que es como ese marcianito con la antena, que es la aplicación Reddit sobre comunidades en línea. Vemos a la izquierda versiones estables, a la derecha versiones inestables. Entonces encontraron que en la medida en que la aplicación tuviera algo más que ver con entretenimiento, con diversión, con encontrar algo
inesperado, a lo que ellos llamaron enfoque de logro, algo así como algo que me reta a mí, por eso temas de socialización o juegos son los que más presentan iconos inestables. El de la mitad, donde está el lápiz con las letras, es un muy buen ejemplo. El lápiz está inclinado, las letras están desordenadas. Eso nos indica, sin saber cómo se llama, eh, sin verlo en la App Store, seguramente pensamos que es un juego de lenguaje, de completar palabras, de sopa de letras, algo así. Entonces son iconos inestables apropiados para ese tipo de experiencia. Finalmente, bueno, a la izquierda vemos apps que deberían ser muy estables, ¿no? Las apps financieras, apps tal vez de e-commerce. La de Uber, por ejemplo, que comparamos con la de la derecha, que es Lyft, una app de uso compartido de transporte en las ciudades, muy popular en Estados Unidos. La de la derecha, Lyft, es, digamos, un poco más inestable en ese diseño de su fuente tipográfica, esa letra. En cambio, Uber, como siempre, muy centrado, muy estable. Depende entonces del tipo de percepción que yo quiera generar en mis usuarios para la búsqueda y descarga. ¿Okay? Entonces, muchos temas, detalles a considerar. Esto es como un pequeño resumen de lo que he podido identificar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestro usuario ha descargado la app? Recordemos las cifras que les había mencionado. Al menos una de cada 4 apps nunca se utiliza, ¿cierto? El 20% de las apps apenas se usa una vez durante los primeros 6 meses después de instalada. ¿Cómo podemos entonces eh, garantizar un poco esa adopción que entendemos nosotros como uso continuo, uso frecuente, o que entienda de qué se trata? Por ejemplo, hay casos particulares como las apps de los seguros, una app como la que veíamos en la diapositiva anterior de Sura. Si yo soy Sura, pues yo tengo que tener claro que mi usuario no va a estar usando la app de Sura, tal vez ni semanalmente, no sé si mensualmente. Así que es un reto, por ejemplo, para un seguro, una compañía de seguros, el diseño de la app, porque tal vez la persona la instala y tal vez es de esas apps que no abrimos, pero que cuando la necesitamos tiene que ser muy eficiente. eh, Nosotros decimos intuitiva, es decir, que tenga una facilidad de uso percibida muy alta y más en condiciones de estrés. Así que cada app tiene una expectativa de uso o de adopción diferente, y lo que nos muestran los estudios de manera aquí sí muy robusta, muy generalizada, es el modelo de aceptación de tecnología, que si bien data de 1989 en su versión original, a través de estas últimas décadas y para diferentes tecnologías de la información, se ha comprobado su capacidad predictiva. Y, por ejemplo, este es un trabajo realizado por una estudiante, pues ya se graduó, de hecho, ya es una egresada de la maestría de mercadeo. Aplicamos el modelo de aceptación tecnológica TAM a la intención de usar banca móvil, ¿ok? Apps de banca eh, móvil, y encontramos efectivamente que la facilidad de uso, es decir, que yo entienda rápidamente cómo usarla sin un manual, algo que llamaríamos uso intuitivo si quieren, y la utilidad percibida, es decir, que la app me resuelva el problema. Básicamente esos dos factores influyen en la actitud hacia el uso, la intención de usarla y sobre todo el uso de las apps, ¿cierto? Entonces, la capacidad predictiva que vemos aquí en nuestro modelo pues salió bastante alta, eh, y le agregamos, como dice arriba, variables externas. Ana María particularmente quiso agregar la educación financiera como un posible moderador, es decir, que a mayor educación financiera,
más adopción de las apps de banca móvil. Es decir, entre más yo sepa sobre el comportamiento financiero, a lo que conocemos como alfabetización o educación financiera, si yo sé que es una tasa, yo sé que es efectivo anual, ustedes me entienden, entre más sepa yo sobre finanzas en general o finanzas personales, más intención de uso y uso actual tengo de las apps de banca móvil y encontramos que efectivamente la educación financiera tenía un impacto en ese uso de las apps móviles. Entonces, conclusión, para aumentar la probabilidad de que las personas utilicen mi app con mucha o con menos frecuencia o incluso como en los seguros, cuando sea necesario, pues facilidad de uso y utilidad percibida. Si nos quedamos con esos dos factores, pues sería interesante. En términos de investigación, estos factores que vimos los medimos, o sea, los investigamos a través de encuestas con las llamadas preguntas de escala. ¿Okay? O sea, todo esto que vimos, la facilidad de uso, la intención de uso, lo tenemos que medir con preguntas, con escala Likert generalmente, y utilizando afirmaciones. Por ejemplo, usar la banca móvil me permite tener un mayor control sobre mis productos financieros. Mucha gente puede decir que totalmente de acuerdo, ¿sí? Algo así como 5, 6 o 7. La banca móvil me permite mayor control, tal vez sí porque lo tengo a la mano, puedo consultar, puedo hacer muchas acciones, transferencias, transacciones, sí, al alcance de la mano, sin tener que ir al portátil, al desktop, al PC como tal. Así que la adopción de la banca móvil, además, durante la pandemia, al parecer se ha incrementado mucho. Eso en cuanto a la adopción. Ya pues el tema de la experiencia del usuario, es decir, ya cómo el consumidor vive la experiencia, qué funciona y qué no funciona, pues para eso básicamente en todo el rastreo que he hecho todo este tiempo, pues destacaría dos técnicas, el eye tracking, digamos que menos utilizado, claro, porque el uso del móvil representa un desafío metodológico. ¿Qué es el eye tracking? Viendo estas imágenes más o menos podemos inferir, ¿cierto? Es la utilización de esta tecnología que aplica, digamos, tecnología infrarroja para detectar la visión focal y los movimientos en tiempo real oculares del consumidor y los va registrando detalladamente, ¿no? Entonces, hacia dónde observa, durante cuánto tiempo se generan fijaciones. Por ejemplo, aquí la persona que está frente a ese lineal de aceites o vinagres o lo que sea, durante cuánto tiempo se fija en qué etiqueta, cómo realiza esos movimientos que llamamos o que se llaman movimientos sacádicos, o sea, cada vez que movemos los ojos. Y él lo traza como una serie de líneas entre las diferentes fijaciones, o sea, cuando yo observo algo conscientemente, puede que esté leyendo, puede que esté observando una figura, esas son las fijaciones. Todo eso lo registra, pero pues para el marketing móvil hay desafíos importantes. Por ejemplo, el principal es que los estudios tradicionales de e-commerce utilizan estímulos estáticos, es decir, como un diseño de página web en una pantalla tradicional de computador, por la facilidad de que la persona va, observa, y yo puedo controlar el estímulo. En cambio, en el ambiente móvil es muy difícil porque la persona está haciendo scrolling, está haciendo scroll, se está moviendo con el dedo la pantalla hacia arriba, hacia abajo, y eso cambia permanentemente el campo de observación, así que yo con el eye tracking y estos mapas de calor que vemos aquí, difícilmente pues saco conclusiones, ¿cierto? En qué se fijan más las personas, cuando hay imágenes, cuando hay texto, parece que depende más como el tipo de tarea en el que esté la persona. Si está en una búsqueda muy específica, de algo ya muy claro para la persona, hay más exploración por más tiempo.
si está en una búsqueda abierta, es decir, como smartphones, restaurantes cerca, y yo no conozco la zona, entonces como que me demoro mucho menos y hago más rápido el scroll. Pero pues de esto no hay nada concluyente, es un campo apenas en expansión por la dificultad metodológica que les decía. Eh, Otros estudios, también muy exploratorios, eh, nos muestran que el eye tracking sirve para grabar, básicamente también nos sirve para grabar la experiencia con los ojos del consumidor. Entonces, esas gafas que veíamos graban lo que el consumidor observa, hacia dónde observa y nos permiten trazar, como estos investigadores que estamos viendo aquí, nos permiten trazar todo el paso a paso del consumidor al hacer una compra a través de una app en un móvil. ¿Ok? Es decir, cada pantalla que observa, cada botón que aplica, entonces ellos grabaron el proceso completo de 8 consumidores, por eso digo que es exploratorio, es como un ensayo, ¿cierto? Ese estudio, a ver cómo funciona la técnica, y aplicaron, y lo que hicieron fue ponerle play a la grabación e ir registrando cada paso, que es cada uno de estos recuadros que vemos aquí. Incluso el software utilizado se llama Visagi Modeler, que realmente es un software de modelación o modelador de procesos de negocio, pero ellos lo utilizaron para el proceso del consumidor. Este es un proceso de una mujer, este que estamos viendo, de una mujer comprando vestuario en una app de ropa, claro, más femenina, por supuesto. Entonces, las diferentes etapas de búsqueda de talla, por ejemplo, empezó por, bueno, mentiras, empezó por ofertas, no vio nada en ofertas, siguió buscando entonces por su talla, por vestidos, por colores, iba y volvía sobre diferentes opciones y para terminar, en la última, digamos, la última fila abajo, tiene 12 pasos y ese fue el checkout. 12 pasos para solo la parte de pagar, por ejemplo, 12 pasos. En total, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuántos pasos llevó a cabo esta mujer para comprar una prenda? 90 pasos. 90 pasos individuales. Claro, para el consumidor inmerso en la tarea no se da cuenta. Esto duró como unos 12 minutos la compra. Lo importante al parecer es el nivel de satisfacción al final, ¿no? Puede que diga, quedé muy contenta con todo, con la compra y con el proceso, o quedé contenta con la compra, pero qué lío para comprar, casi que no puedo, casi que no se da. Entonces ahí es donde está la experiencia del usuario en ese paso a paso. Finalmente estos investigadores hicieron la compra en la misma, digamos, en el mismo portal, pero en la versión móvil y en la versión web, en un laptop. Fíjense lo interesante, hay muchos más pasos promedio en el móvil, en el smartphone, que en la página web. Se hacen más pasos, se miran más productos, observen número promedio de productos observados, revisados, 12 en la versión móvil y solamente 4 en el website. Y esto es apenas como un estudio exploratorio, así que las diferencias entre el e-commerce tradicional y el m-commerce, el mobile commerce, o el mobile shopper, como lo quieran, es interesante desde la experiencia, ¿no? Se ven más productos en móvil que en website, así que uno puede empezar a tal vez sacar conclusiones de allí. Y la última técnica dentro de ese estudio de la experiencia del usuario, pues es el mapa de experiencia del usuario, Customer Journey Mapping. Como ustedes ven aquí, la idea es que sea muy intuitivo. Esto es como un ejemplo, ¿no? Voy graficando la experiencia del usuario a través de diferentes etapas, con diferentes puntos de contacto. Por ejemplo, un punto de contacto es una línea telefónica,
es el counter de la aerolínea en el aeropuerto, es información para dónde, hacia qué terminal voy, etcétera, hasta que llego a mi destino e incluso cómo me desplazo a mi destino final, ¿no? Una aerolínea podría pensar cómo le facilito yo al usuario la búsqueda de taxi, sobre todo en ciertas ciudades en donde pues, hay un poco de riesgo para ciertos viajeros, por ejemplo. Entonces, uno podría pensar en el mapa, en el proceso completo. Una herramienta que es muy, muy buena, que es esta Smap, creo que se diría Smaply o Smaply, eh, smaply.com, así de simple. La utilizamos con estudiantes en nuestra clase de comportamiento del consumidor, en nuestro PIF. Todos sabemos que es el PIF, ¿cierto? Proyectos de investigación formativa, antes conocidos como proyectos de aula. Algunos estudiantes hacen un trabajo muy, muy interesante, o sea, como que se lo toman más en serio, como en todas las clases, ¿cierto? En este caso, Valentina y Julián, de comportamiento del consumidor, hicieron el Customer Journey Map utilizando, claro, los 15 días de prueba gratis de Smaply con esta aplicación que se llama Romwe, que es de vestuario femenino, escogieron el perfil de usuarias potenciales que no conocían la aplicación, claro, de más de 45 años, o sea, básicamente cogieron a las mamás. Eh, y encontraron múltiples problemas, o sea, puntos de dolor o pain points a través de la descarga, inquietudes, dudas en todo el proceso que tenían que ver con todo, ¿no? Con los productos, con los precios, se preguntaban por qué aparecían en euros, supuestamente los envíos sí se dan hacia Colombia, eh, así que utilizando la herramienta, se pueden conocer muchos aspectos de la experiencia del usuario sin necesidad de ser pues, un gran experto. Obviamente se requiere cierta práctica para hacer la entrevista y en tiempo real ir identificando la experiencia del usuario, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hacen nuestros estudiantes en comportamiento del consumidor. Si no tenemos el SMAPLY, pues tenemos la posibilidad de hacerlo en Excel, como vemos aquí. Los aspectos a analizar pues van en las filas y en las columnas tenemos las grandes fases de las etapas del uso del consumidor con la aplicación. Entonces identificamos qué dudas tiene, qué dudas va sintiendo a través de algo que se llama Retrospective Think Aloud o RTA, algo así como pensamiento retrospectivo en voz alta. Básicamente es que la persona a medida que va usando la app nos va diciendo qué está pensando, qué funciona, qué no funciona. Está pensando en voz alta, en otras palabras. Eso se llama RTA, pues muy sofisticado, pero es básicamente eso. Vamos registrando lo que él va haciendo y vamos registrando también lo que él va diciendo, que está pensando, lo que le está generando dudas, lo que no le funciona. E incluso sus expresiones emocionales también las podemos registrar si somos bien detallados. Entonces, hay múltiples campos de acción para mejorar la experiencia de los usuarios con nuestras apps. Finalmente, para terminar, perspectivas de investigación futuras, sobre todo lo que tiene que ver con lo que se llama consumo transformativo o investigación del consumo transformativo. Es decir, esos hábitos o prácticas que nos mejoran como individuos, nos mejoran a nivel familiar o nos mejoran como sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, conductas ambientalmente responsables, alimentación saludable, por ejemplo, las apps que nos ayudan a tener una mejor alimentación, por supuesto, actividad física, consumo comunal o consumo grupal, esa ya es una tendencia de hace varios años en global. Eh, Tener la experiencia de uso, pero no necesariamente comprar productos. El exceso de compra de productos en últimas pues nos está pasando factura en términos ambientales.
Patrones de compra móvil. Ese es otro bien interesante, es decir, cómo las personas utilizan el móvil. En Colombia, por ejemplo, no tanto para comprar, pero sí para informarse o para acompañarse durante la compra. Lo que han encontrado en Estados Unidos es que el uso de la app, por ejemplo, de la cadena de retail, la que sea, se correlaciona con más compras, ya sea online o compras en la tienda, tradicionales, de desplazamiento físico hacia la tienda. Es decir, el uso de las apps facilita tanto la compra online como la compra en la tienda, in-store o tradicional, pues. Entonces, el promover la adopción de apps va en beneficio de los dos tipos de venta, por decirlo así, que es algo que tal vez mucha gente no conoce. También están los temas de privacidad y seguridad. Mucha gente está cada vez más preocupada por la información que comparte. Algunos, la mayoría, no nos damos cuenta ya después de que estamos usando las apps, que ese es un tema bien interesante. Le damos a aceptar, aunque sabemos y vemos que hay escándalos de filtración de información, pero pues generalmente no nos importa, vamos a aceptar, así los avisos salgan cada vez más grandes. Temas de adopción, insisto, ¿cómo hacemos para que las personas utilicen de mejor forma nuestra aplicación, que sea más intuitiva y realmente les resuelva problemas a las personas? Y las influencias de las herramientas de mobile marketing como tal, cupones móviles, descuentos en tiempo real, publicidad cada vez más relevante en tiempo real. Así que pues son muchos temas sobre los que se pueden investigar y sobre lo que pues, todavía no se está investigando prácticamente aquí en Colombia. Ese es como mi enfoque y eso es básicamente lo que quería compartir. Mil gracias por su atención. Entonces, de las personas que nos acompañan, y creo que si Iván está de acuerdo, alguna observación o pregunta o aporte más bien que nos quieran brindar o comentarios. Claro que sí, profe Oscar. Muy buenas tardes a todos. Profe Oscar, ¿cómo están? El día de hoy pues voy a dar el cierre para este maravilloso webinar. Muchísimas gracias por todos esos aportes. Yo quisiera leer por acá algunos comentarios relacionados. Un comentario que hicieron por acá. Nos comentaba Rivera, un comentario: son compras emocionales que se pueden convertir en racionales. Lo importante es la satisfacción del estudiante en nuestro caso, y eso involucra muchos procesos cuando nuestro estudiante nuevo o antiguo tenga una buena percepción de la marca. Entonces es un comentario que nos dejaron acá en el chat. No sé si de pronto se quiera agregar algo, profe Oscar. Pues diría que... Qué pena, Oscar. Qué pena, Oscar. Hola, Oscar, soy Juan sí. Carlos Rivera. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Sí, Placer. es Activo Juan. pantalla. Activo pantalla porque me puse corbata para el webinar. Carambas. Muy Me interesante lo que disculpo estás por no diciendo. tener corbata. No, muy interesante lo que estás diciendo porque estas percepciones que tú dijiste, de que hay conceptos como la persona de la ropa o el qué sé yo, los ejemplos que nos diste muy interesante, y que conversaciones que he tenido contigo en tiempo atrás, estamos muy coordinados porque cuando llega al Politécnico estudiantes nuevos o estudiantes antiguos que también tienen un proceso, el nuevo tiene un proceso nuevo y el antiguo tiene un proceso, pero estas decisiones a nivel de la academia, en cuanto uno compra conocimiento, digámoslo de esa manera, se puede convertir en lo emocional cuando va al campus, ¿listo? El de presencial. Y en el proceso de la matrícula, y bueno, el pago, el recibo de pago y la bienvenida se vuelven en emocionales, y crearles esos vínculos afectivos de marca que lo puse allí, que vínculos afectivos de marca. El reto está en los de virtual, convertirle esa venta racional, porque no están en el campus, pero ir hacia donde están ellos, que ese es el objetivo, para convertirlos en también emocionales y acercarlos, que ese es el reto importante. Por eso me pareció pertinente lo que estabas diciendo, que un proceso de compra como normal, como puede ser un sostén, una blusa, se debe convertir en emocional, pero si hay un mal servicio me puede convertir en un racional negativo o un racional positivo. Eso es lo que yo quería como acotar y aplaudir lo que estabas diciendo en ahorita anteriormente.
Sí, y gracias, Juan. Agregaría que en términos de plataformas o interfaces digitales, lo que se viene encontrando también es que ya sea en forma de plataforma web o incluso algunas apps, como apps móviles, en donde hay mucho potencial es en procesos de apoyo, por decirlo así, soporte al servicio principal. En nuestro caso podría ser el servicio principal, no sé, llamémoslo enseñanza o proceso de enseñanza, pero la plataforma o la app que tenga mucho acompañamiento. Yo lo veía en el caso del retail, por ejemplo, decían con la app móvil, yo puede que no haga la compra, pero sí puedo hacer todo el seguimiento del proceso. Yo puedo saber si ya está facturado, si ya está empacado, si ya está en el centro de envío. En esto, por ejemplo, Amazon es el líder mundial, ¿cierto? Yo estoy muy tranquilo porque en tiempo real prácticamente sé en qué va mi proceso, ¿cierto? Entonces, haciendo un poco la analogía con nuestro sector, podría ser como yo como estudiante sé en qué va mi proceso, ya lo leyeron, ya lo asignaron, ya alguien está encargado, en cuánto tiempo aproximadamente podría tener una respuesta, pues algo así me imagino. Entonces es como que lo emocional que decía Juan para mí sería esa tranquilidad de que el usuario, estudiante por ejemplo, sepa en qué van sus procesos, cuánto se puede demorar aproximadamente, si hay una demora, por qué. Y en eso las plataformas yo creo que sí han avanzado mucho. Creo que es un poco lo que podría agregar a lo que nos mencionaba Juan. Gracias, Juan. Vale, profe Roballo, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias por el aporte. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguien sabemos que por parte del Sistema Nacional de Bibliotecas y por parte de lo que hemos adoptado como Bibliolab, que es un laboratorio que quiere reunir trayectorias también, pues hoy tenemos pues no sé si tengan alguna otra duda. Creo que mi señal está un poco... Lina No, María nos dice muchas gracias por este espacio, muy interesante. quería decir lo mismo. Muchas gracias por este espacio. Esto nos engrandece a nosotros el pensamiento. A veces nos se vuelve muy literal y sí que está en un área de confort. Y estos ejemplos laterales y totalmente convencional, diferente. Yo lo aumento a la academia, pues porque somos en una universidad, en una institución, pero todo esto nos amplía la información y recuerden que el que tiene la información tiene el poder. Entonces, muchísimas gracias Claro por que sí. ayudarnos a tener cada día más poder, pero poder con humildad. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ustedes. Recuerden que los webinars, digamos que como observación, los webinars van a ser de la siguiente forma. Vamos a tener webinars educativos, los cuales van a estar acompañados por docentes, como lo vimos el día de hoy. Vamos a tener también webinar especializado. A su tiempo vamos a tener lanzamiento de webinars especializados, más relacionado a investigación, a grupos y semilleros de investigación. Y vamos a tener otros tipos de webinars que van a ser más de tipo entrevista, donde lo que queremos es resaltar, digamos que el profesionalismo de las personas que componen el Politécnico Gran Colombiano. Yo quisiera hacer la última observación, profe Roballo, si me lo permite. Nosotros acá Por tenemos varios supuesto. invitados, gracias, tenemos varios invitados del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación. Tú nos comentabas al final unas temáticas esenciales que se podían seguir, digamos que en curso como de investigación. ¿Nos las podrías repetir? Sería bueno, digamos que a partir de estos webinars lo que queremos lograr también es eso, establecer también esas redes de investigación, redes de conocimiento. Entonces, profe, te dejo la palabra por si nos puedes recordar un poquito esas temáticas. Claro, y mil gracias, bueno, a todos por los comentarios, Angie, por ampliar la información sobre esta iniciativa que ustedes están desarrollando, la cual pues personalmente valoro mucho.
perspectivas de investigación futuras, creo que pues esa es la sugerencia, ¿cierto? Digamos que es investigar sobre cómo se relacionan los individuos, pero también puede ser las familias, sobre todo ahí, cómo las familias se pueden beneficiar de ciertas aplicaciones móviles o cómo reaccionan grupos familiares o de amigos en ciertas o bajo ciertas interfaces de apps móviles y en qué ámbitos. Entonces se sugiere que lo que más va a crecer son lo que llamaríamos consumo transformativo, es decir, aquellas aplicaciones que promueven conductas beneficiosas para el individuo, familia, sociedad. Están como las asociadas a la salud, al bienestar, ¿cierto? A la, por ejemplo, a la ingesta, la alimentación más bien, ¿cierto? El ejercicio. También lo que se llama el lado oscuro del consumo digital, que son las posibles adicciones. Algunas personas creen tener, por ejemplo, adicción al smartphone. Valdría la pena preguntarse, cada uno de nosotros somos adictos al smartphone. Juego excesivo, ¿cierto? Pero sobre todo consumo grupal, consumo comunitario. ¿Cómo hacemos para compartir más en lugar de comprar más? Y ya lo que sería como propiamente del marketing, patrones de compra móvil, que apenas está empezando en Colombia, lo que llamaríamos M-commerce, mobile commerce, que apenas está empezando, insisto. Los temas de seguridad, privacidad, es decir, los riesgos percibidos que tenemos como usuarios frente a ciertas apps o al uso de ciertas apps, o por el contrario, entre comillas, esa frescura, esa candidez o esa ingenuidad de los usuarios, tal vez por desconocimiento, al usar ciertas apps. Recordemos el caso de aquella app que nos permitía usar como unos filtros para videos y fotos, y resulta que era una forma de extraer, lo que ellos hacían era realmente extraer información personal. No sé si recuerdan ese caso. ¿Qué hacer para que las personas utilicen mejor nuestras apps, que son los temas de adopción o de uso? Cómo las herramientas de marketing móvil influyen en los usuarios, es decir, respondemos a los cupones móviles cuando nos llegan. ¿Nos parece relevante la publicidad móvil que recibimos, o nos aparecen cosas como publicidad de pañales y no tenemos ni pensado tener bebés, pero nos salen a cada rato? ¿Por qué? Por último, un poco lo que decía Juan, era ese análisis de sentimientos de en los reviews, lo que la gente escribe en los foros, en las redes sociales. Hay miles de reviews, de posts, entonces se toma todo ese texto que la gente escribe sobre nuestra marca, por ejemplo, sobre la universidad, y se le hace el análisis de sentimientos, algo que yo creo que nuestra unidad de inteligencia competitiva hace, yo creo, porque eso no es realmente nada nuevo. La gente está hablando bien del poli, que dice positivo el poli, la gente está hablando mal del poli. Eso se llama análisis de sentimientos o sentiment analysis. Y el EWOM, es decir, el voz a voz digital, ¿qué se dice la gente entre sí en redes sociales sobre la universidad, por ejemplo? Entonces es como un poco eso. Gracias, Angie, por el espacio. Perfecto, profe. Muchas gracias a todos los invitados. Tenemos comentarios en el chat. Bueno, ya el director de Bienestar Universitario, tenemos comentarios de docentes de tiempo completo, tenemos comentarios de docentes, de estudiantes, de colaboradores, tenemos también comentarios de, bueno, tengo acá varios comentarios, Jenny Fabiola, directora de investigación, tenemos muchísimos comentarios. Muchas gracias a todos, esperamos que haya sido un espacio muy ameno digamos que de compartir ideas, de no sé, conocer más a partir de este tema. Profesor Oscar, nuevamente muchas gracias. Vamos a dejar una pequeña encuesta de 2 preguntitas para saber un poco qué temáticas quisiéramos volver a retomar o quisiéramos ver en este espacio de webinar.
Muchas gracias nuevamente a todos y nada, damos por finalizado el webinar. Profe Oscar, muchas gracias y muchas gracias a los que asistieron. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Recuerden que somos Sistema Nacional de Bibliotecas. Gracias por todo. Gracias, Angie. Gracias a todos. Gracias, profe. Muy amable. A ustedes. Politécnico Gran Colombiano.